Estimados amigos del programa Tribuna Económica, es un gusto saludarles en estas fechas cercanas a la independencia patria. El 15 de septiembre, pues se celebra la independencia no solamente en Guatemala, sino que en otros países de Centroamérica. Y como siempre, para estas fechas, invitamos a un personaje de altos quilates y hoy, pues, nuevamente con el historiador profesional, el maestro Danilo Dardón, que siempre es muy amable. Él pertenece a la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, catedrático por muchos años, y pues gracias por aceptar la invitación. A nombre de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas y el doctor Byron Mejía, decano en funciones. Mi estimado Danilo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Freddy. No, yo pues muy agradecido estoy hacia tu persona por este espacio que me brindas para poder trasladar algunas ideas que son muy importantes para el conocimiento de la población guatemalteca, de ese amplio núcleo de personas que te siguen y te han seguido durante una gran cantidad de años y de ocasiones que siempre has trabajado dentro del ramo de la comunicación. Todos te conocemos como una persona muy entusiasta y hemos participado en gran cantidad de tus programas, así es de que nos sentimos muy cómodos, muy alegres, agradecidos contigo, por supuesto, pero también con la Facultad de Ciencias Económicas y con el señor decano. Estoy a sus respetables órdenes y, por supuesto, también como profesor comprometido con la difusión de la historia nuestra, de la historia guatemalteca, de la historia centroamericana, dentro de ese gran espacio de historia mundial que, al que pertenecemos. Bueno, siempre es bueno preguntarte, mi estimado maestro, ¿cuántos años de trabajar en la Universidad de San Carlos? Bueno, sí, ya son bastantes, más de 30. Yo diría que llevo alrededor de unos, tal vez 35 años eh, de trabajar en dos ramas fundamentales, en la docencia, bueno, en tres diríamos, en la docencia, impartiendo cursos de historia. He trabajado también en la Facultad de Ingeniería como profesor del curso de Social Humanística durante muchísimos años, unos 20 años por lo menos, en la Escuela de Historia más, y también soy investigador histórico del Instituto de Investigaciones Históricas, Arqueológicas y Antropológicas de la Escuela de Historia, y he trabajado en la administración de la Universidad de San Carlos también, así es de que esas son fundamentalmente mis experiencias dentro de la universidad. Claro, claro, claro. Y a nivel de historia, ¿has escrito libros, Danilo, antes de entrar en materia? Sí, he escrito varios libros, tengo uno pendiente por ahí que sigo en la investigación y que sigo en la escritura, y es sobre lo que nosotros denominamos la construcción del Estado Nacional Guatemalteco, que uno de sus aspectos medulares, por supuesto, es la independencia. Es decir, vamos a ingresar a estudiar un tema que es puntual, la independencia centroamericana, la independencia de Guatemala, pero que corresponde ni más ni menos que a un proceso mucho más abarcativo que lo incluye, y es el de la construcción de estados nacionales en Centroamérica. Y lo digo en plural porque fueron 5 estados los que surgieron después de una amplia lucha política intestina, ¿verdad? Interna entre las antiguas provincias centroamericanas, de las cuales, por supuesto, Chiapas, que era parte del Reino de Guatemala, quedó integrada a la hoy República de México como un estado federado a la nación mexicana. Y pues ya todos conocemos que Centroamérica pues se dividió luego de unos años de vida política junta. Entonces he estado en los últimos años estudiando este tema. Anteriormente había estudiado temas sobre el siglo XIX, tenemos algunos libros escritos con la dirección
de Investigación General de la Universidad de San Carlos, la DIGI, eh, sobre temas relacionados con el proceso de industrialización, con la economía del café, con los regímenes liberales, Barrios, eh, García Granados, posteriormente Reina Barrios, en fin, ese diríamos, tiempo político de los liberales que en donde echaron vuelo los cafetaleros guatemaltecos y que se fundamenta la economía de Guatemala en la economía del café, un régimen de agroexportación cafetalero. Entonces, diríamos que esos estudios, y he estado preocupado también en la vida cotidiana de las personas durante esos periodos. De hecho, es importantísimo, bueno, interesante además, el reconocimiento de la vida de un grupo de hermanos. Eran tres hermanos mulatos, es decir, son descendientes de esclavos negros en Santiago de Guatemala y luego se trasladan a la Nueva Guatemala de la Asunción, por lo tanto estamos hablando cerca de la independencia. Y entonces es un grupo de mulatos en donde estudié su vida y estudié cómo pues ellos lograron ascender socialmente e ingresar a estudiar a la Universidad de San Carlos y principiar a formarse, cosa totalmente rara porque inusitada diríamos, porque las constituciones que eran las leyes universitarias no permitían el ingreso de mestizos y ellos pues eran mulatos, ¿verdad? Con lo cual lo que nos indica es que ya hay un grado de mestizaje en ellos, es decir, en ese sentido entonces también estudiar la vida cotidiana de algunos personajes interesantes para explicar la situación de esa época, que estamos hablando finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Entonces también he escrito un poco sobre la vida cotidiana de aquellos personajes, o algunos personajes de las élites de Santiago de Guatemala, eh, como es el caso de don Juan Fermín de Aycinena, como es el caso de Juan de Barreneche, que fue el primer gran millonario centroamericano, el primer comerciante centroamericano que llegó a tener una fortuna inmensa, tan inmensa que desafortunadamente no tuvo hijos y que al morir sin descendencia, se le murió su hermano, sus hermanos murieron antes que él, su mamá por supuesto. Él era originario de Navarra, España, y entonces pues también él al morir no tiene a quien dejar su fortuna y entonces la hereda la mayor parte a la iglesia y a las instituciones de beneficencia pública de aquella época. Dinero para los pobres también deja dinero para los hospitales, para el Hospital San Juan de Dios, que ya existía desde la época de la colonia. Y entonces, cuento esto porque es interesante que después surgió un mito acerca del dinero de don Juan de Barreche, en donde incluso el licenciado Celso Lara tiene un extraordinario libro donde cuenta el aspectos de este tipo, de leyendas de Guatemala, y esto ya es una leyenda en donde en la antigua Guatemala le llamaban a la casa de él la casa de las luces, porque en la noche se decía que que salían luzazos de la casa. Y entonces muchas gentes llegaban a esa casa a buscar el dinero, porque si te recuerdas, una de las cuestiones de leyendas que están dentro de la tradición popular guatemalteca dice que donde se ven luces en algún espacio, en algún lugar, pues es seña, es un indicio de que ahí puede haber un terreno y entonces un dinero enterrado, perdón. Y entonces la leyenda de Juan de Barneche es de que él, como no tenía descendencia, enterró su dinero y ahí se quedó su dinero enterrado. Y entonces esas son las luces que se veían. La gente entraba, cuenta la leyenda,
a abrir hoyos para buscarlo y nunca lo encontraron. Por eso se le llamaba la casa de los hoyos posteriormente, ¿verdad? Entonces, digamos, él en realidad en su vida fue un comerciante de añil que se producía fundamentalmente en la provincia de El Salvador, que era parte del reino de Guatemala, y eran los comerciantes navarros, él era navarro, los que tenían una línea de exportación hacia España, porque así tenía que ser, y posteriormente ese tinte se iba hacia Londres, que tenía una pujante industria textil. Eh, y bueno, eso generó mucha riqueza en Centroamérica y por supuesto a los primeros grandes acaudalados guatemaltecos. Él fue el primer gran acaudalado. No estoy diciendo que antes de él no hubo personas con mucho dinero, sí las tuvo, pero ellos, pues diríamos, fueron millonarios. Él fue el primero. Y el segundo fue don Juan Fermín de Aycinena, que incluso pues él compró su título nobiliario y fue el único marqués eh, centroamericano, es decir, el único noble que con el título de nobleza de España, y ahí surge el marquesado de Aycinena, que él decidió que fuera ese su nombre, el marquesado de Aycinena. Debo decir que en la actualidad todavía existe ese marquesado, solo que lo tiene una persona en España que también lo compró y y pues que todavía existe el marqués de Aycinena. En fin, estos son, digamos, algunos temas que estudié. Escribí también un libro sobre la vida cotidiana de labradores y campesinos en Escuintla. Eh, Me parece que fue durante la época del régimen liberal y esas han sido en parte algunas de mis incursiones. Una fábrica de fósforos también investigué, la fábrica de fósforos contra incendios. Se llamaba muy interesante el trabajo porque eran fósforos efectivamente. Te recordaré que antes de que surgiera una nueva fórmula, pues los fósforos eran de ese material, de fósforo, pero era muy peligroso porque con solo frotarse tomaba fuego. Entonces estos eran antiincendios porque lo que se vendía en los ceríos no era el químico del fósforo, sino que era otro químico que al frotarlo con fósforo pues se encendía. En fin, estos han sido algunos temas, Freddy. Impresionante, impresionante. Todo el trabajo que ha hecho hasta la fecha Daniel Ardón está dejando un buen legado para la juventud. Ahora, pues, 104 años de independencia y pues es algo que abarca no solamente Guatemala, sino que a los otros países. Contanos qué has investigado sobre la firma de las actas de independencia. Claro, pues fíjate, Freddy, que yo este tema lo enfocaría para que sea mejor comprendido dentro de nuestros radioescuchas y las personas interesadas en esta temática desde la perspectiva más amplia, como decía anteriormente, es decir, considerar que la independencia es un acontecimiento fundamental y muy importante porque es el documento que hace constar la intención de separar políticamente a Centroamérica de España. Pero el proceso va más allá de la firma del acta de independencia y del proceso ese propiamente independentista, porque diríamos, lo más abarcativo es la intención no solamente de independizarse, sino de formar una organización política en donde el gobierno pueda ejercer sus funciones en un conglomerado social que sería el guatemalteco centroamericano en términos generales. Es decir, estamos hablando de cómo construir una república,
si esa fuera la organización política que se escogiera. Pero en este caso, por supuesto que en términos generales le denominaríamos cómo construir una nación. Es decir, una nación, un Estado nacional, un Estado-nación, que son las naciones modernas, así se denominan, que pues tuviera un régimen político, ya sea republicano o ya sea federal, que eran los dos tipos que podían implementarse en Centroamérica. Otra modalidad pudo haber sido la monárquica. Sin embargo, era bastante difícil la monárquica porque precisamente la independencia fue en contra de una monarquía y era un poco contraproducente que los pueblos hispanoamericanos, ¿verdad? En toda la América Latina, decidieran formar unas monarquías, aunque en efecto las hubo. Y en Guatemala hubo proyecto monárquico de pedirle a alguno de los parientes, de los hermanos y de los sobrinos del rey de España que pues se hicieran parte del gobierno de Centroamérica. Lo mismo hicieron en México y finalmente ninguno de los descendientes y de los parientes del rey de España aceptó convertirse en monarca de las diríamos, naciones que se estaban organizando. Y entonces, pues en México, por ejemplo, se declaró emperador el personaje que hace la separación, que es don Agustín de Iturbide. Se declara el emperador de México. Pues diríamos, estas pudieron haber sido algunas alternativas del tipo de gobierno de estas nuevas naciones que se estaban estableciendo. Una república como la que actualmente es en cada uno de los países centroamericanos y además centralizada, ¿verdad? Otra que podía ser la Federación Centroamericana, que en efecto se va a dar, y otra que podía ser un Estado monárquico. Ya sabemos que en otras partes del mundo, en Europa, en Inglaterra, por ejemplo, eh, los estados parlamentarios, en donde es el parlamento, la organización política que domina el espectro político y domina también y indica cuáles son las acciones políticas del Estado. Pero acá pues fueron más reducidas las distintas modalidades y las más importantes que pujaron por imponer su, su adscripción fueron dos. Una, el régimen republicano centralista y otro, el federal. Centroamérica no quiso ser un régimen al principio centralista como Centroamérica Unida y entonces decidieron las provincias, sobre todo que eran El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, eh, ser más bien estados, cada uno de ellos federados a una nación más grande que era Centroamérica. Y ese fue, digamos, ese devenir histórico que se dio. De tal manera que pues nosotros estamos en este momento teniendo un acercamiento a lo que es, digamos, un acto político que forma parte de la construcción de un Estado, que es el Estado Nacional, en nuestro caso guatemalteco, y que precisamente tú lo dijiste al principio, fue bien dicho, de que pues es la independencia no solo de Guatemala, sino que también de los demás países centroamericanos. Y la razón es porque pertenecíamos a una misma entidad política que era el Reino de Guatemala. Posteriormente, las distintas disputas y pugnas políticas entre las élites centroamericanas, pues va a generar problemas y va a conducir finalmente a la separación y al establecimiento de 5 repúblicas independientes entre sí y por supuesto independientes de España que
había sido logrado el 15 de septiembre de 1821. El 15 de septiembre de 1821 el acta se firmó en la ciudad de Guatemala, es decir, en la nueva Guatemala de la Asunción, que es la capital actual que está ubicada acá en este valle, en el Valle de la Ermita, en 1821, el 15 de septiembre, eh, por las autoridades más importantes del Reino de Guatemala, la Diputación Provincial, por también el cuerpo eclesiástico, es decir, la organización, la alta dirigencia de la Iglesia Católica Guatemalteca estuvo ahí también representada en ese acto, el ayuntamiento de la capital, el ayuntamiento de la ciudad de Guatemala estuvo ahí representado, las instituciones más importantes estaban representadas en ese acto, por supuesto, la Universidad de San Carlos tuvo su representación ahí y bueno, y otras instituciones de carácter del Estado colonial que en ese momento todavía regía, es decir, los representantes. Había una diputación provincial también, porque si te recordarás, en 1812 España convocó a Cortes, es decir, convocó a un congreso para tratar de unir, mantener unido la monarquía española, pero este intento fracasó. Sin embargo, luego de ese intento se trató de construir, porque quedó abierto el Congreso de la República Española, de la nueva República Española, donde formaban parte también diputados de toda América Latina y dentro de ellos diputados de Guatemala, de Salvador, etcétera, de todas las provincias. Pero pues con la separación simplemente quedaron los representantes ahí, pero ya separados del Congreso, entonces se les llamó como representantes electos que habían sido para que participaran en, en pues, la organización de esta nueva organización política nacional que estaba surgiendo y que por supuesto tuvo una serie de pasajes, de caminos que recorrer, porque si tú recordarás y recordarán nuestros apreciados oyentes, la nación centroamericana o la República de Guatemala no surge sino hasta en el año de 1847, que es decretada por Rafael Carrera. Pero antes de eso y después del 15 de septiembre, entonces comienza un tránsito centroamericano en donde se estaba preparando un congreso de diputados para que se reunieran y que decidieran cuál iba a ser la organización política de Centroamérica. Y en esa estaban cuando representantes guatemaltecos decidieron anexar Centroamérica a México y ahí comienzan las primeras desavenencias, los primeros problemas. El Salvador se declara en rebeldía, Costa Rica también rechaza esa unión de Centroamérica a México. El Salvador lo hace defendiendo con armas y bueno, hay una lucha muy grande entre ellos, ¿verdad? Pero la anexión a México ya se había dado, es decir, la anexión de Centroamérica a México, como primera instancia en el caminar político de Centroamérica. Sí, muchas gracias, Danilo. Es el momento de hacer la primera pausa aquí en el programa Tribuna Económica de Radio 192.1 FM. Estamos presentando al historiador profesional, licenciado maestro Ricardo Danilo Dardón Flores. No cambie nuestra sintonía y volvemos con más de Tribuna Económica. Continuamos con el programa Tribuna Económica aquí en Radio 1, 92.1 FM a través del canal de YouTube y el portal Soy Económica. Te cuento, este portal Soy Económica es el que consultan todos los estudiantes y ahí pues el ingeniero Gabriel Álvarez nos coloca el programa y lo pueden escuchar a la vez que sea. Este programa también se repite sábado y domingo, justo para las actividades patrias. Mira, eso de los desfiles, contanos, ¿cómo es la historia de los desfiles
que se realizan con tanta reverencia en Guatemala, en El Salvador y en los países de Centroamérica? Bueno, viéndolo desde la perspectiva nuestra, nosotros entendemos que los estados necesitan para poder consolidarse, despertar un sentido de patriotismo, de amor a la patria. Y entonces en todos los estados del mundo se realizan una serie de actividades tendientes a despertar en los habitantes que pertenecen a esa nación estos sentimientos de amor eh, a su terruño. Ese es el nacionalismo que nosotros denominamos. Y existen una serie de actividades para poder consolidarlo y para poder hacerlo brotar y crecer. Así se entiende el nacionalismo. En Guatemala, pues se han dado este tipo de manifestaciones de esta manera. Particularmente considero que no son las óptimas. Hay otra serie de, de actividades que son mucho más productivas para las sociedades, de carácter cultural, por supuesto, que también se dan. Pero en la actualidad en Guatemala las manifestaciones han ido por desfiles, han ido eh, por las antorchas y estos recorridos y han degenerado un poquito, pero bueno, son algunas cuestiones que se han dado. ¿Cómo entenderlas? Pues desde la perspectiva de que todas las naciones necesitan de hacer algunos actos con el propósito de despertar ese amor a la patria, digamos, diríamos que en términos muy propios de los análisis sociológicos se van entendiendo de esa manera. Eh, por supuesto, cuando decía hay otras formas para despertar amor patrio, me refiero a cómo el Estado, como representante de esa nación que la conformamos todos, pues se proyecta hacia esa sociedad haciendo políticas de interés social, teniendo hospitales, teniendo escuelas y teniendo otras cosas, con lo cual, pues el agradecimiento y el amor a la patria, pues resulta como de una manera natural, porque es un Estado que te atiende. En ese sentido, diríamos, se entiende esta situación. Ahora bien, podríamos decir que las celebraciones para, para estos actos políticos surgieron con la misma declaración de la independencia. Es decir, en 1821, desde el 16 de septiembre, que es un día después de la firma, se reúnen nuevamente las autoridades, que en este caso eran autoridades interinas, ¿verdad? Porque continúa el mismo jefe del Ejecutivo, que era el señor capitán Gavino Gainza, y pues otras personas que formaban parte de un gobierno consultivo en ese momento. Entonces, pues también en el ayuntamiento de la ciudad de Guatemala se decide que es necesario pues que se realicen una serie de manifestaciones y de celebraciones con motivo de esta, digamos, de este acto trascendental que era la separación política con España. Entonces diríamos, ese es un gran antecedente. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues lo que se hizo fue ordenar que se iluminaran las calles de la ciudad de Guatemala. Bueno, en 1821 todavía no existía en Guatemala la luz nocturna, era muy cara, digamos, porque era con productos con fuego, ¿verdad? Antorchas. Eh, Me parece que todavía no se había inventado la electricidad y por lo tanto no habían focos incandescentes como hay ahora, de manera que celebrar la la independencia, la celebración de la independencia con iluminación en la plaza central,
pues era algo realmente extraordinario, y las personas salir de noche y encontrar las calles iluminadas, pues era extraordinario para ellos. En fin, fue entonces en primer lugar la iluminación por 3 noches de las calles de la ciudad de Guatemala, y estamos hablando de la antigua ciudad de Guatemala, que comprendía, recordemos, desde el parque hoy Morazán hasta la 18 calle, y de la avenida Elena a la, ¿qué avenida sería? La 12 avenida. Era el casco urbano, el casco, lo que ahora le llaman el casco histórico. Eh, es decir, esa parte antigua de la Nueva Guatemala de la Asunción. Y por supuesto nos iluminaba todo, se iluminaban las calles principales, que serían la Sexta Avenida y el Parque Central. Entonces, pero esto fue una cuestión realmente notable, ¿no? Además, se construyó un tablado. Se construyó un tablado en el centro del Parque Central, diríamos hoy, antes era la Plaza Mayor, ¿verdad? En donde se puso una orquesta a tocar a ciertas horas de la noche o de la tarde-noche. Se pusieron adornos, se ordenó, pues se pidió a las personas que eran parte de la ciudad de Guatemala que sacaran adornos y que adornaran sus casas. Y lo hicieron. Se organizaron cantos, se organizaron paseos, se organizó misas para darle gracias a Dios por el acontecimiento que se estaba dando, música, banderas y cortinas. Ojo, que eran banderas que todavía no había una bandera nacional, de tal manera. Todo eso había que organizarlo. Era un enorme trabajo, pero se comienza a construir sobre las bases del Estado anterior, que era la organización del Estado de la monarquía española. Y entonces las primeras banderas que se hicieron en esa época fueron banderas tricolores, es decir, banderas con 3 colores que efectivamente eran los colores de Francia. ¿Y por qué Francia? Porque Francia había hecho la Revolución Francesa, que había pregonado la libertad, la igualdad, la fraternidad de los pueblos, y que por supuesto también estaba desde Francia impulsando la filosofía de la Ilustración, que era dentro de todos esta, este conocimiento y práctica, sobre todo práctica, de la soberanía de los pueblos. Los pueblos son soberanos y por lo tanto tienen derecho a gobernarse como ellos dispongan. Esto por supuesto que fue asimilado por los ilustrados guatemaltecos, ilustrados que se formaron dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y que pues no teniendo colores nacionales para en ese momento pues hacer banderas nacionales, pues entonces tomaron la bandera de Francia, la bandera tricolor. Y esto explica en parte que algunas provincias y hoy estados centroamericanos tengan una bandera tricolor, rojo, blanco, azul, ¿verdad? Que la bandera de Costa Rica, por ejemplo, la bandera de Quetzaltenango es también bandera tricolor, y esto responde a esos motivos ilustrados, ¿verdad? Que toman a la Revolución Francesa como un elemento fundamental dentro de las ideas políticas de aquella época. Es decir, pues entonces vemos en estas celebraciones un poco del arranque, el principio de lo que hoy tú mencionabas, que son formas de, digamos, de conmemorar, de celebrar este acontecimiento de la independencia centroamericana. Hubo poesía, o sea, poetas llegaban a declamar sobre la libertad, había también oratoria, oradores que llegaban a expresar
Es importante destacar que dentro de los discursos independentistas influyó mucho las ideas ilustradas, las ideas de la Revolución Francesa, pero también es importante recordar que había toda una tradición de gobierno eh, en América Latina, en Hispanoamérica, acerca de pues concepciones que venían también de la religiosidad católica que las personas en estos territorios tenían. Recordemos que la religión oficial y única en esa época era el catolicismo y entonces por eso vemos también a muchos sacerdotes enarbolar pues la bandera de la independencia de estos territorios, pues porque además correspondían a los derechos que Dios le había dado al pueblo, eh, el de tomar las riendas de la libertad y de los caminos por donde más a ellos les beneficie. Entonces, diríamos, la ilustración fue fundamental porque dio herramientas de tipo ideológico y de tipo también teórico, ideas para poder independizarse primero, para poder construir una forma de organización estatal después, pero también las concepciones tradicionales del pensamiento religioso español están presentes en esa independencia. Gracias, licenciado maestro Ricardo Danilo Ardón Flores. Gracias por estar en el programa de la Facultad de Ciencias Económicas, Tribuna Económica, aquí en Radio U, las redes sociales y naturalmente el canal de YouTube y el portal Soy Económicas, también a través de Facebook Live de Radio U. Bueno, mi estimado Danilo, nos van quedando increíblemente para el programa 13 minutos. La verdad que hablar con tu persona es interesante, no nos alcanzan queda toda la semana para poder hablar de historia. Un tema muy importante, maestro Ricardo Danilo, el himno nacional de Guatemala. ¿Qué opinas y qué dice la historia? ¿Por qué ahora está el himno protocolario? Si te das cuenta, en los partidos de fútbol comienzan y después ojalá que remonte tu vuelo y se termina rápido el himno. Antes, la historia no permitía eso, ¿o no es así, Danilo? Bueno, en realidad el himno nacional de Guatemala no surge con la República de Guatemala, fue producto de un concurso, todo lo hemos oído mencionar que se hizo porque es parte de esa teoría política de que todas las naciones deben de tener una música nacional y dentro de ellas, por supuesto, un himno. Sí, claro, los tiempos cambian y cambian también las mentalidades de las personas, la forma de entendimiento de, digamos, de los acontecimientos y de los eventos, en este caso protocolarios. Y entonces hoy pues hay han dado, no solo en Guatemala, sino que en todo el mundo, por hacer actos en donde los himnos nacionales sean pues pequeños, se acorten en poco tiempo para poder dar paso al espectáculo siguiente. Esto por supuesto tiene la intencionalidad de marcar, digamos, que se respeta y que son aspectos de representación nacional, ¿verdad? Hay algunos que lo sienten con mucha intensidad, otros con menos intensidad, pero diríamos que es uno de los argumentos que la modernidad ha utilizado con el propósito de, bueno, evitar de alguna manera enfrentamientos en otro plano, es mejor tener pues estos enfrentamientos en la naturaleza deportiva en donde no hay agresión, sino que lo que hay son esfuerzos deportivos o esfuerzos de tipo cultural o qué sé yo, manifestaciones culturales, en donde pues nosotros nos destacamos y todo esto, ¿verdad? Pero claro, los símbolos nacionales, todos ellos y en todos los países del mundo son elementos, como te explicaba anteriormente, tendientes
a despertar y hacer un compromiso entre los habitantes y su nación. Es lo que nosotros denominamos nacionalismo. Debo recordar que no todos los aspectos de los nacionalismos son positivos para las poblaciones y para el mundo. Recordemos que por fenómenos nacionalistas han habido guerras. Recordemos que por aspectos nacionalistas hay guerras en la actualidad, de tal manera que este fenómeno, pues hay que saber cómo manejarlo, porque pues puede ser contraproducente también para la humanidad. Pero digamos, un poco explicándolo de manera más general, ¿verdad? Yo pienso de que pues todas las manifestaciones deben respetarse y el tiempo ha cambiado y lo que se concibe ahora como formas de respeto son distintas a las que en nuestro tiempo nosotros pudimos tenerlas. Pero pues la vida es así, la vida da cambios. Gracias, Digamos maestro. un Sí, poco. y en los minutos que nos quedan, me gustaría que nos resumas. Primero, se ha perdido ese fervor en los desfiles, lo que platicabas anteriormente, ahora convertidas en caminatas en muchos colegios e institutos. También te recuerdas que en la primaria era obligación para nosotros la jura de la bandera. Creo que eso lo siguen haciendo en las escuelas primarias, pero se ha perdido bastante también esa tradición y finalmente, ¿cómo resumes estos 104 años de independencia? Yo creo que estas manifestaciones que has mencionado sobre formas de celebración, de celebraciones nacionales, pues de alguna manera han variado. Yo conozco algunos y fui parte también en algunos momentos de la experiencia muchísimo, muy interesante de promover aspectos de tipo de declamación, aspectos de tipo de oratoria, aspectos sobre periódicos murales, cosas que dejen mucho dentro de la población. Me parece que la manifestación de los centros educativos va un poco por ese lado. Ahora, las manifestaciones colectivas como desfiles, antorchas, yo particularmente me alejo de ellas. No creo que sean las mejores manifestaciones para construir, eh, digamos, un sentimiento de compromiso de las personas, un sentimiento de compromiso ciudadano de las personas para beneficio del país, para beneficio de todos. Pero por supuesto lo respeto y, y considero que hay otro tipo de actividades si es que así se desean hacer para, para, digamos, despertar ese amor. Yo creo que lo más importante no es precisamente el amor que como tal podamos sentir, sino más bien el compromiso por hacer de nuestro país una, un mejor espacio para convivir y para vivir bien y para vivir mejor. Entonces, pues en ese sentido me alejo muchísimo de estas manifestaciones, pero por supuesto, como te dije, pues la respeto como debo respetar la opinión y debo respetar los elementos culturales de todo el mundo, que todos tenemos derecho a manifestarnos y a expresarnos de esa manera. Yo particularmente considero que actividades como la que tú promueves en estas fechas, hoy por ejemplo, hablar de la independencia y hablar de este proceso de construcción del Estado Nacional guatemalteco para pues trasladarles este tipo de conocimientos a las personas que siguen tus programas, pues es fundamental y creo que es una maravillosa eh, actividad dedicada al pueblo de Guatemala, dedicada a los estudiantes de Guatemala, a la juventud guatemalteca en general. Entonces, yo pienso de que esto es precisamente lo que debemos realizar.
Es decir, desde mi particular punto de vista, me parece que este tipo de actividades son las que deben fomentarse y en ese sentido, Freddy, yo te felicito porque he estado contigo en varios de estos eventos, he estado contigo en la conmemoración de la Revolución de 1944, he estado contigo en el aniversario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, hablando sobre la educación universitaria y sobre los elementos positivos de nuestra educación superior y he estado contigo, como estoy ahora, hablando sobre la independencia de Guatemala y hablando sobre el compromiso que todos debemos tener con esto que dio inicio a la independencia y es con la construcción de la nación. La nación no nace completa, sino que todos la construimos y estamos obligados a aportar nuestro granito de arena para hacerla cada día mejor. Y nuestro granito de arena es, bueno, yo soy profesor de historia y entonces mi granito de arena consiste en darle lo mejor que pueda desde mi perspectiva laboral, que es la docencia, pues, y la investigación al pueblo de Guatemala. Y entonces, pues, ese es un compromiso nuestro. Sí, muchas gracias, Danilo, muy amable. Bueno, nos quedan actualmente 4 minutos, yo creo que nada más para irnos despidiendo, Danilo. De verdad, muchas gracias por tu participación. Y pues hablar de historia es algo especial. Hubiéramos querido que el programa tuviera 3, 4 horas. Bueno, creo que vamos a tener que hacer varios capítulos próximamente, o así como en Netflix, ¿verdad? Hacerlo por series para No, poder pues es hablar. que, claro, porque cada aspecto, digamos, que caracteriza este proceso histórico, entonces tiene, por ejemplo, sus antecedentes. Cuando principiaron las ideas libertarias o cuando principiaron las ideas de separación y por qué. Porque todo tiene su causa, todo tiene su explicación. Luego, pues cómo se desarrolló propiamente el proceso de independencia, cuáles eran las tendencias políticas que habían, que las hubo, por qué se eligió un gobierno y no otro, me refiero a un estilo, a una forma de gobierno republicana y federal. Y finalmente, ¿qué surgió de ello? Es decir, surgió la nueva nación centroamericana federal. Y bueno, y finalmente que se destruyó la federación por asuntos de disputas políticas entre las élites centroamericanas y esa ya sería otra historia. Es decir, como bien lo apuntaste, nos da cada uno de estos elementos espacios para estar durante mucho tiempo acá. Esto es parte o podría ser parte de la discusión de un curso en la universidad, pero hoy pues la traemos en forma de medicina como de una pastita, ¿verdad? Como una cápsula, dirían los comunicadores, una cápsula de información y de formación histórica. Pues Así es, eso es y lo que hicimos. de verdad, gracias por participar de manera coloquial con nosotros, Danilo, a nombre de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas y el decano, doctor Byron Mejía. Pues el doctor te manda saludos y Muchas agradece tu gracias. participación y pues esperamos tenerte en una próxima oportunidad. No, pues muchas gracias, Freddy, muchas gracias al señor decano, mis respetos, mi consideración para ustedes y adelante en su trabajo. Gracias al maestro Ricardo Danilo Dardón Flores, que ha estado con nosotros, profesor titular de la Escuela de Historia en nuestra tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. A nombre de los que hacemos el programa Tribuna Económica, Fernando Palacios en la producción, Freddy García Lemos en la palabra, les deseamos lo mejor de los días. Recuerda que este programa también se transmite sábado y domingo. Y al terminar, póngase a tono aquí en Radio 1 22.1 FM. Buen día y hasta un próximo programa.